Damos muy buenas tardes a nuestros queridos amigos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Con ustedes el pastor Dante Paz, desde Radio Fraternidad en la 103.5 FM, su emisora que proclama el mensaje del Evangelio de salvación y vida eterna a todos los hombres. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes. Yo soy el pastor Dante Paz, deseando que tengan una buena tarde y que puedan compartir con nosotros el mensaje del Evangelio de salvación y vida eterna. Hoy estaremos compartiendo con ustedes el programa La Piedad Familiar. Estamos contentos de poder estar con ustedes y poder transmitir hasta sus hogares por la 103.5 FM. También nos encontramos a través de la internet. Nos puede encontrar en el Facebook, puede buscar Radio Fraternidad o Iglesia Bíblica Pacto de Gracia, HN, es decir, Honduras. Pero nosotros deseamos que usted pueda estar allí conectado junto con nosotros y podamos compartir juntos este tiempo. Aquí estamos preparando, estamos haciendo algunas invitaciones, enviando algunas invitaciones por WhatsApp a algunas personas que siempre nos piden que les recordemos el horario del programa. Así que esperamos en Dios que puedan estar con nosotros allí conectados y que puedan escuchar el mensaje que en esta tarde vamos a estar compartiendo con ustedes, dirigido especialmente a las madres en este programa, La Piedad Familiar. Siempre estamos compartiendo con la familia, trayendo enseñanza para la familia. Y hoy estamos compartiendo enseñanza hacia las madres con el tema el carácter que la madre debe de enseñar a sus hijas o debe desarrollar la vida de sus hijas. Nosotros comenzamos a estudiar este tema y comenzamos a ver la importancia que tiene que las madres estén involucradas en instruir a sus hijas en el temor de Dios. Y nosotros deseamos que toda joven, madre, dama pueda escuchar este mensaje y aún los hombres pueden escuchar este mensaje y edificarse porque nuestro deseo es que usted pueda conocer bien el mensaje, la palabra, y que este mensaje pueda ser de gran bendición para su alma. Así que nosotros nos gozamos, vamos a pedir al Señor que nos bendiga y que sea con nosotros en esta tarde al compartir con ustedes este programa, el programa La Piedad Familiar. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos implorarte en esta hora que tú nos bendigas y nos ayudes, que tú te glorifiques en nuestras flaquezas y debilidades, que tu Santo Espíritu, Señor, sea con nosotros para alimentarnos, fortalecernos, consolarnos. Guíanos, Señor, y permite, Padre, que esta enseñanza que vamos a traer pueda ser de edificación para todas aquellas personas que nos escuchan. Rogamos tu presencia y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así que esperamos que puedan estar allí conectados con nosotros en su programa La Piedad Familiar, trayendo este tema que tiene que ver con la crianza de nuestras hijas, de nuestras niñas, y cómo las madres deben estar involucradas en criar a sus hijas en el temor del Señor. Ese es nuestro anhelo, nuestro vivo deseo, que todos podamos conocer la palabra, aplicar la palabra, proclamar la palabra. Es nuestro gran anhelo y esperamos el Señor que pueda ser de edificación para cada uno de ustedes. Vamos entonces a continuar con nuestro tema. Recuérdese que puede escribirnos al 9763-3890. 9763-3890. Para cualquier pregunta, escríbanos por favor, mándenos su mensaje
Mándenos cualquier cuestionamiento, cualquier pregunta que tenga sobre este tema. Nosotros estuvimos viendo, la última vez que nos vimos en nuestro programa, es en el texto de Tito, la carta de Pablo a Tito, Tito capítulo 2, donde allí se describe el trabajo que las mujeres, las damas, deben estar realizando con las más jóvenes. Allí encontramos un texto bastante claro, bastante definido, donde el apóstol Pablo habla a Tito explicando en qué deben estar ocupadas las mujeres en la iglesia, las ancianas, las que tienen hijas, las mujeres ya con experiencia de edad. Dice la palabra, las ancianas, Tito 2, versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Allí continúa el apóstol Pablo exhortando, pero nos estamos concentrando específicamente en el rol de la mujer. La mujer, mujer adulta, creyente, anciana, hablando de esas mujeres ya con más experiencia, las madres, las que están criando, que deben de estar trabajando en sus hijas, deben estar trabajando en ellas un carácter reverente, como dice Pablo a Tito, un carácter reverente. Esto significa una actitud de respeto, veneración, que tienen hacia otras personas, hacia los demás, hacia sus padres, sus hermanos, sus amigos. Es una actitud de respeto hacia los demás. Y vimos eso ampliamente. También comenzamos a tratar el tema de lo que dice Tito, de que no deben de ser mujeres calumniadoras, no esclavas del vino. Y en esta porción nosotros estuvimos desarrollando y no pudimos concluir. Y hablábamos de que Pablo está exhortando a las hermanas a enseñar a sus hijas a que tengan dominio de sí mismas. Es decir, que la mujer debe tener control de lo que hace, de lo que dice, debe tener control de su vestimenta, debe tener control de su vida. Y por eso Pablo la llama a que no sean chismosas, calumniadoras. Y esta palabra es una palabra muy fuerte que usa Pablo aquí, porque la raíz de esta palabra es de donde viene la palabra diablo. Es decir, cuando no calumniadora, está diciendo que no sean como el diablo, porque el diablo es el que levanta calumnia contra los hijos de Dios. Satanás es el que se levanta contra Dios, contra sus hijos, contra los escogidos de Dios. Y es Satanás quien actúa de esta manera. Y Pablo exhorta a Tito, enseña a estas mujeres ancianas a que ellas no sean así, pero que también enseñen a las más jóvenes a no ser así. Aquí estamos hablando de una persona que utiliza sus palabras, su intelecto, su ingenio, su sabiduría para el mal, para difamar, para levantar falso testimonio, para chismear. Entonces, habíamos visto 2 puntos básicamente de cómo evitar esto. Cómo evitar que una mujer sea calumniadora. Y veíamos en primer lugar que lo primero es que la mujer debe arrepentirse de sus pecados de la lengua. La mujer debe confesar su pecado. No debe de ver el pecado de la lengua como algo sin sentido, sin importancia. Realmente la lengua es un instrumento pequeño, como dice Santiago en su carta, pero que puede encender un fuego donde puede quemar todo un bosque. Un instrumento pequeño, pero que puede destruir y matar a las personas. Entonces, una de las cosas que uno debe entender como hijo de Dios, como hija de Dios, es que
hay pecados de la lengua. Y la calumnia, la difamación, el chisme, el hablar de otra persona, es un pecado terrible que destruye, que mata al cuerpo de Cristo. Y que la mujer tiene que verlo como lo que es, un pecado que la va a destruir a ella y a los demás. Por lo tanto, ve el pecado de la lengua, la falta de dominio propio al hablar, la falta de tener misericordia y destruir a otros como un pecado grave. Velo como un pecado grave. Arrepiéntete y apártate. Por eso, elimina la difamación, el hablar malicioso en cuanto a otros, el levantar palabras vanas en cuanto a otros, levantar amarguras en cuanto a otras personas. Hay hombres y mujeres que son expertos en esta área donde hablan mal de los otros, chismean de los otros. El otro puede estar en paz, pero ellos o ellas producen contienda donde se encuentran y desprecian al que anda en su correcto camino. Entonces, la difamación, el levantar palabras en contra de otros que no son verdad, el hablar de forma maliciosa, de forma perversa, debe de ser borrado. Efesios 4:31 nos dice la palabra: sea quitada de vosotros toda amargura, todo enojo, todo. Sea quitada de vosotros todo esto. ¿Por qué? Porque esto va a destruir tu vida y la vida de las personas. Y Dios no quiere que tú seas una mujer chismosa, una mujer pendenciera, una mujer entregada al orgullo, la vanidad. Dios quiere que tú seas una mujer temerosa, piadosa, una mujer que agrade y glorifique al Señor. Por lo tanto, esta exhortación es importante. Pero también veíamos que la mujer, para poder evitar ser una calumniadora, en tercer lugar, debe demostrar y enseñar a sus hijas a tener un corazón amable, bondadoso, lleno de gracia y de perdón. Y pienso que esos son elementos importantísimos, gracias importantísimas de la palabra de Dios. Porque no solo elimina la difamación, sino que reemplaza lo malo por lo bueno. Reemplaza la envidia, la codicia, las maldades, por las cosas que son agradables a Dios. Efesios 4:32 nos dice la palabra: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Eso significa que si usted no es una mujer amable, usted está haciendo lo contrario. Si usted no es una mujer con dominio propio en la lengua, usted está haciendo lo contrario. Usted está dejando que su lengua prenda un fuego, destruya la vida de otras personas. Y muchas veces usted puede tener razón en lo que está diciendo, pero de ningún modo Dios aprueba el pecado. Y el uno levantar un testimonio malo contra otra persona es pecado. Murmurar, hablar cuando la otra persona no está delante de usted para responder lo que usted dice, eso se llama murmuración, sea bueno o sea malo. Eso es murmurar. Entonces, ¿cuántas veces las mujeres en el salón, en un grupo de hermanas reunidas ahí, se ponen a hablar de otra mujer? Se ponen a hablar de un hombre, de un niño, de un joven, y hablar como si esa persona estuviera presente, pero no está presente. Y hablan y lo denigran, desprecian, dicen cosas que tal vez no se atreverían a decir delante de esa persona. No se atreverían a decir eso delante de su pastor, pero delante de un grupo de amigas, en una supuesta confianza pecaminosa y perversa, aprovechan y dicen cosas que no agradan a Dios de otra persona. Y aun cuando fuera verdad, que una persona le falte respeto, peque contra usted, no dice la palabra claramente en Mateo 18 que usted tiene que acercarse a esa persona y amonestarla.
la palabra de Dios en Mateo 18. Vaya conmigo allí, por favor, porque este es un texto que le va a evitar a usted mucho dolor de cabeza si usted lo obedece. Va a evitar que usted chismee, va a evitar que usted levante falso testimonio, va a evitar que usted destruya el testimonio de mujeres y hombres creyentes. Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, bien, esa persona, esa mujer, habló mal de ti, te habló mal en tu cara, te despreció, le habló mal a tu hija, a tu esposo, bueno, pecó. ¿Qué dice Mateo 18:15? Ve y repréndala estando tú y él solos. No dice por ningún lado, a una reunión, habla con las hermanas más piadosas del asunto, habla con la hermanita que tú tienes confianza, habla con otra hermana para que se cuide a esa persona. No dice eso. Dice, ve tú, estando sola con esa persona y repréndalo. El objetivo de esa reprensión es restaurar a esa persona, no difamarla, no murmurarla, no destruirla. Entonces, si la mujer quiere dejar, apartarse de la calumnia, del chisme, de ser una, como dice el texto en el griego, diablo, una que está actuando como Satanás, que destruye a los hermanos, debe por lo tanto reemplazar ese mal. Y cuando alguien pega contra ti, si es un hombre, por ejemplo, que te ha faltado el respeto, ve con tu esposo o ve delante de su esposa con ella ahí y habla con ese señor, con su esposa y con tu esposo delante. Porque de esa manera tú vas a detener el mal. Pero cuando cumplimos Mateo 18:15, también le damos la oportunidad a otra persona de que se arrepienta si ha pecado. También le damos la oportunidad a la otra persona de que vuelva en sí de su maldad. Y si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si se arrepiente, ya no tiene necesidad de decírselo a nadie. No tiene necesidad de destruir el testimonio de Cristo en la vida de esa persona. Porque nosotros todos pecamos. Nosotros todos pecamos delante del Señor. Pero a veces se nos olvida eso. Y vemos el pecado de demás como mayores y más terribles que el nuestro. Entonces nosotros creemos que el otro necesita ser suspendido, debe ser castigado, debe ser llevado a un paredón y afusilado. Pensamos que tenemos que divulgar eso para proteger la iglesia, cuando lo que está es promoviendo el chisme y la murmuración en la iglesia del Señor. Cuando realmente lo que está destruyendo la vida de una persona. Por lo tanto, hay que ser intencional en lo bueno, porque lo malo sale naturalmente de nosotros. Sé intencional como mujer y enseña a tus hijas a ser intencional, a guardar el nombre, respeto de los demás. Y yo recuerdo la historia de un director en una escuela que tenía algunos profesores y una profesora, el director se dio cuenta que se estaba llevando los útiles, se está llevando los materiales del colegio. Se lo estaba robando literalmente. Y el director estaba ya preparando una reunión grande con esa señora, con esa profesora. Y ya usted se puede imaginar todo lo que ese hombre estaba pensando. Y su hija le dijo, papi, ten paciencia, háblale con amor. Y esa palabra de su hija lo puso a pensar fuertemente a ese hombre. Porque él pensaba era hacerle un show, terminar con una reprimenda grave, pero su hija le recordó el carácter de Cristo y lo que Cristo nos llama a hacer con los demás. La misma regla de oro. Haz con los demás, trata a los demás como tú quieres que te trate. Y en la historia del hombre trató de una manera muy diferente a esa profesora. La trató con mucho amor, con paciencia, expuso el punto, la profesora vio su pecado, se arrepintió
pidió perdón, pero este hombre la trató con gentileza, como su hija le exhortó. Y la mujer cambió. La mujer cambió. Realmente eso es lo que sucede cuando un pecador es tratado como Dios demanda en su palabra. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Las dos cosas son necesarias. La misericordia y la verdad son necesarias. Si el hombre o la mujer de Dios cree que cuando el otro ha pecado tiene la oportunidad de destruirlo, de publicar su pecado en las cuatro esquinas de la iglesia, lo único que está haciendo es pecando contra Dios. Tal vez el otro pecó. Tal vez el otro merece una gran reprimenda. Tal vez merece un juicio que nada más Dios puede dárselo. Pero recuerda eso. Dios quiere su restauración, su arrepentimiento. Sé intencional al hablar con los demás de una forma edificante, que construya, que ponga a otras personas bajo la luz de la palabra de Dios. No destruyas. No seas escarnecedora. No seas chismosa. Y es esto lo que Pablo quiere evitar, que las mujeres de la iglesia sean calumniadoras, chismosas, semejantes a quién, a Satanás. Pero también es importante lo que Pablo dice, porque otra manera de tú evitar como mujer y como madre, cultivar en tu hija un espíritu chismoso, un espíritu de murmuración dentro del pueblo de Dios, dentro de tu casa, es llevar tus pensamientos cautivos a la cruz de Cristo. Esos pensamientos críticos que buscan la falta de los demás, que buscan en lo que los demás han faltado, necesitamos llevarlo a la cruz y crucificarlos allí. Llevarlos a la cruz de Cristo y crucificarlo, porque estaremos destruyendo al pueblo de Dios. Estaremos destruyendo a la iglesia si nosotros entregamos mensajes de destrucción, si nosotros entregamos mensajes de muerte. Por eso es tan importante que nosotros veamos la palabra de Dios, veamos la enseñanza de la palabra de Dios, porque ciertamente Dios quiere que llevemos todo pensamiento cautivo, donde todo pensamiento sea sazonado, lleno de Dios, lleno de la palabra de Dios. Necesitamos crucificar esos pensamientos, traerlos cautivos a la obediencia a Cristo. Por lo tanto, enseña a tus hijas que ser intencionales acerca de ver a otros con ojos de gracia y de misericordia es algo bueno. Es algo que Dios espera que tú hagas como mujer, que enseña a tus hijas a hacer, que miren a los demás con misericordia, con gracia. Recuérdale y recuérdate a ti misma lo mucho que necesitas de la misericordia de Dios. Tú necesitas la misericordia de Dios. Tú necesitas de la bondad de Dios. Porque si tú no tienes gracia, ni misericordia y bondad, tú vas a matar a los demás. Vas a destruir a los demás. Vas a tratar a los demás como simples enemigos. Y lamentablemente estamos en una sociedad en la que los hombres y las mujeres queremos que se haga justicia en nuestras propias manos. Queremos que se haga justicia. Y eso es algo peligroso. Es algo que está destruyendo a las iglesias. Es algo que está destruyendo al pueblo de Dios. Y nosotros necesitamos entender el mensaje de la palabra, sazonar con sal el mensaje que tenemos. Porque si nosotros tenemos un mensaje de vida, nosotros vamos a estar promoviendo lo bueno y lo sabio y lo justo en el pueblo de Dios. Pero si nuestro mensaje es de muerte, si nuestro mensaje es de falta de cuidado,
falta de misericordia, falta de compasión, falta de amor. Estaremos promoviendo el Evangelio. Estaremos promoviendo la piedad personal. Estaremos promoviendo la gloria de Dios. No, no la estamos promoviendo. Y oiga bien, aunque usted tenga la razón, aunque usted tenga la razón, tenemos que ser cuidadosos. La mujer debe ser cuidadosa con esta curiosidad impía y deseo de saber lo que sucede en la vida de otras personas. Tenga cuidado. Tenga cuidado de usted estar siempre como con las antenas paradas, escuchando qué se dijo de este, de aquel, del otro, para luego replicar o duplicar, decir lo que usted no sabe, lo que usted oyó. Mire lo que dice el Salmo 19:14. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratas. Oh Señor, roca mía y redentor mío. Miren qué oración tan hermosa. Pidiendo que sus palabras sean agradables a Dios. Que lo que medite en su corazón sea para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 4:8 también nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Es decir que debes de enseñar, enseña a tus hijas, enseña a las hermanas más jóvenes, enséñalas a pensar lo que es bueno de los demás, a hablar lo que es bueno de los demás. Y ese es mi último punto en cuanto a esto. ¿Quieres tú tener dominio propio y poder convertir tus palabras en agradables? Logra que tus palabras estén sazonadas con la sal del Evangelio. Logra llevar todo pensamiento cautivo. Muéstrate con un corazón, desarrolla un corazón amable, tierno, gentil, como el de Cristo nuestro Señor. Pero también sé prudente con tus palabras. Proverbios 10:19 nos dice, en las muchas palabras no falta pecado. En las muchas palabras no falta pecado. Vas a pecar si hablas demasiado. Mas el que refrena sus labios es prudente, dice Proverbios 10:19. Es decir, que la prudencia se va a ver en qué? En frenar, en tener dominio de aquello que sale por nuestra boca. Y esto es realmente una frase muy fuerte, porque cuando usted ve a una persona que no puede tener dominio de su boca, tener dominio de lo que dice, tener dominio de sus frases al referirse a sus autoridades, a sus pastores, a su esposo, una mujer que no tiene dominio de lo que expresa, eso es peligroso. Es peligroso porque lamentablemente esta mujer va a terminar claudicando y matando lo bueno que hay del Evangelio en su propia vida. Es realmente peligroso. Y de verdad que a nosotros nos preocupa esto. Y nosotros tenemos que estar preocupados como creyentes, como hijos de Dios, de glorificar a Dios. ¿En qué? En nuestras vidas. Glorificar a Dios en nosotros. Porque muchos de nosotros a veces no tenemos dominio en nuestra lengua y pensamos que eso es como un tipo de privilegio. Un tipo de privilegio, no tener control, no tener dominio de la lengua. Y eso es algo peligroso. Nosotros necesitamos realmente mantener el control de nuestras palabras, gobernar nuestro corazón,
y hacerlo con la gracia y la sabiduría del Espíritu de Dios. Necesitamos poder ejercitar el dominio propio y hacerlo de tal manera que Dios sea exaltado, engrandecido, glorificado. ¿En qué? En nuestras vidas. A veces es mejor decir menos. Decir menos. Mientras más tiempo pases hablando por teléfono, mientras más tiempo pases conversando con otros de otras personas, vas a pecar. Por lo tanto, enseña a tus hijas a frenar sus labios. Enseña a tus hijas a tener control, dominio de lo que dicen. Porque nosotros todos daremos cuenta de nuestras palabras y de lo que decimos. Vamos a dar cuenta de lo que estemos expresando. Y definitivamente Dios espera que nosotros hablemos lo que es bueno, lo que es justo y lo que le es agradable a Él. Dios espera que hablemos lo que a Él le glorifica. Eso es lo que Dios espera que nosotros estemos hablando en nuestras vidas, en nuestro actuar, en nuestro aconsejar. Dios espera eso de nosotros. Así que nosotros le animamos a que usted medite sobre esto. Medite sobre esto. Piense en cómo gobernar sus labios, sus palabras. En cómo tener dominio propio de lo que sale de su corazón a través de sus labios. Si alguien te dice algo y tú no lo puedes decir, piensa, es prudente que tú lo sepas. Si alguien te hace un comentario sobre algo, es sabio que tú lo expreses. Glorificará a Dios lo que tú vas a decir. Dará gloria a Dios tus palabras. Estas son cosas que es bueno pensarlas. Pregúntate si lo que tú vas a decir a otra persona realmente glorifica a Dios. Si lo que tú vas a decir a otra persona da gloria, honra y alabanza a Dios. Pregúntatelo. ¿Estoy yo promoviendo el mal? ¿Estoy yo promoviendo el pecado? ¿Estoy yo promoviendo algo contrario a la santidad de Dios? ¿Estoy yo promoviendo algo que no glorifica a Dios? Estas son preguntas importantes. Porque si usted no se hace esas preguntas, posiblemente usted termine pecando y arrastrando a otros al pecado. Antes de usted hablar algo que le han dicho, repetirlo, usted debe preguntarse, ¿será verdad? ¿Será verdad lo que me han dicho? ¿Es necesario que yo lo diga? ¿Es necesario que yo lo diga? ¿Es bondadoso que yo hable de esa persona? Muestra bondad, muestra misericordia el que yo hable de esa persona. Edificará lo que yo voy a decir. Edifica lo que yo voy a decir. Si esa persona oye lo que yo estoy diciendo, ¿se sentirá agradecida? Si fuera acerca de mí, ¿me gustaría que dijeran eso de mí? ¿Querría yo compartir con alguien más si esto no edifica? ¿Me importaría si la persona de quien hablo estuviese aquí presente, aquí mismo? ¿Lo diría? ¿Hablaría yo de esa persona si esa persona estuviera presente? Esas son preguntas que tiene que hacerse. Porque si usted no va a hablar de forma edificante, no va a hablar de forma bondadosa, no va a hablar lo que es bueno, lo que es justo,
no puede decir eso delante de la persona de la que usted está hablando, entonces, hermano, no lo diga. Rehúse decirlo. Rehúse decirlo. Evite hablar de otra persona. Tenga dominio propio en su lengua. Esto es una situación que todos tenemos estas luchas, pero el tema está aquí dirigido especialmente a las madres. Es decir, Dios espera que la mujer piadosa, virtuosa, actúe de esta manera, con control, con dominio sobre sus palabras, sobre lo que ella dice, sobre lo que ella hace. Dios espera que la mujer sea llena de prudencia y sabiduría. Y esto es algo que tenemos que promover en nuestro hogar con nuestras hijas. Eso es lo que tenemos que estar buscando continuamente. Que nuestras hijas promuevan ¿qué? El bien, no el mal, no el chisme entre sus hermanos, contra su papá, contra su mamá. Eso no es lo que Dios espera. Por lo tanto, control. Salmo 141, versículo 3. Señor, pon guarda en mi boca, vigila la puerta de mis labios. Miren qué hermosa petición. Señor, pon guarda en mi boca, que de allí no salga nada, nada que no sea para edificación. Señor, pon guarda, líbrame de que salga algo malo de allí. Vigila las puertas de mis labios, Señor. Salmo 141, versículo 3. Nosotros tenemos que vigilar la puerta de nuestros labios para que no salga nada corrompido, dañado, que destruya al pueblo de Cristo, a sus pastores, a tu esposo, a tus hijos. Igualmente, tus hijas no pueden estar promoviendo ningún tipo de mal contra otros. Esto es algo necesario. Y en último lugar, en este último punto, rehúse escuchar los chismes. Rehúse escuchar los chismes y las calumnias acerca de otros. Rehúsalo. No aceptes escuchar chismes. Es pecado. Es pecado. Pon eso en tu corazón. Porque si no lo pones en tu corazón, vas a estar prestando tu corazón y tu oído, tu mente a lo malo. Levítico 19:16. Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová. Eso es lo que dice el pasaje. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Es un atentado contra su vida, chismear. Proverbios 11:13. El que anda en chismes, descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. No es necesario chismear. El que anda en chisme, descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Proverbio 20:19. Es un suelto de lengua. El chismoso. Y usted va a seguir encontrando muchos otros pasajes de las Escrituras donde se nos manda a no chismear. Querida hermana, enseña esto a tus hijas. Enseña esto y practica tú también esto. No promuevas el chisme en tu hogar. No aceptes que haya chisme en tu casa. No lo oigas. Si alguien viene a hablarte de otra persona, ya es un chisme, es una murmuración. No lo aceptes. Dile, no me interesa. Vaya y dígaselo a esa persona. Enseña a tus hijas que cuando poco a poco sepa de otros, enseña a tus hijas que cuan poco sepa de otros, poco tendrá que hablar de ellos. Por lo tanto, enseña a tus hijas a tener dominio propio en cuanto a lo que oye. Cuando una mujer se convierte en una calumniadora, en primer lugar, ¿qué ha hecho? Ha llenado su mente y corazón de cosas que ha escuchado,
de cosas que hay en su corazón. No ha perdonado a esa persona. No lo ha amonestado. Pero si lo pone en su boca y chismea, ha pecado doblemente, porque no ha cumplido con el mandamiento de amonestar a su prójimo, pero también lo está destruyendo. O destruyendo, porque hay mujeres que chismean de hombre, mujer, de todo el mundo. La esposa de Jonathan Edwards decía: Sara se hizo una regla de hablar bien de todos, dentro de sus posibilidades, con verdad y justicia, para sí y para los demás. No era propensa a deleitarse en las imperfecciones y fracasos de nadie. Y cuando oía a otros hablar mal de otros, ella decía lo que consideraba apropiado con verdad y justicia en su defensa, o desviaba la difamación mencionando las cosas que eran encomiables de esas personas. Miren un excelente ejemplo aquí. Esto es un hombre hablando de su esposa. Un hombre hablando de su esposa. Sara tenía una regla. Dentro de sus posibilidades, hablar con verdad y justicia, para sí y para los demás. No era propensa a deleitarse en las imperfecciones y fracasos de nadie. Esas reuniones que a veces se hacen entre mujeres para hablar mal del peinado de otra, de cómo, qué feo se viste, no se viste de forma piadosa, no es una mujer sumisa, y por ahí comienzan a chismear. Y parecería que están hablando cosas piadosas, pero es un chisme, es murmuración. Y mire esta mujer como vino con sus zapatos sucios. Mire esa falda tan corta, ¿cómo va a ser? Es un chisme, mi hermana. Deje de chismear. Si usted entiende que hay algo de descuido en una hermana, vaya usted sola con esa hermana y con amor, con misericordia por esa hermana. Ay, mi hermana, estoy orando por ti, mira, me preocupa esto. Y usted se lo suelta con mucha prudencia y sabiduría. Pero no vamos a promover el chisme en nuestro hogar, ni en la iglesia, ni entre las mujeres de la iglesia. La mujer madura, la mujer sabia, debe estar enseñando a las demás a tener control, a no usar la lengua para destruir. Dice Jonathan Edwards, cuando oía hablar mal de otros, ella decía lo que consideraba apropiado con verdad y justicia en su defensa. Es decir, que ella no se unía al chismoso, ni al difamador, ni al escarnecedor, ni al murmurador, sino que defendía el buen nombre del que no estaba presente. Eso es importante. Eso habla bien de un hombre o de una mujer. Cuando defiende al que no está presente para defender su nombre. Por eso es que usted va a encontrar en Proverbios, en Levítico 19:6, que es un atentado contra la vida del prójimo, el chisme. Es un atentado. Por lo tanto, esta exhortación que Pablo da a Tito, de que enseña a las mujeres a que no sean chismosas, que no sean calumniadoras, esclavas de su lengua. Esto es una enseñanza importante que la mujer de hoy debe de practicar, aprender, enseñar a las demás. Esto es algo importante que la palabra nos está enseñando. Promover el bien. Promover el qué? La gloria de Dios en medio de su pueblo. Promover lo que es bueno, lo que es justo, lo que le agrada a Dios. No, pero esa persona siempre anda mal, pero agrada a Dios tu chisme. Agrada a Dios que tú hables mal de tu pastor. Eso le agrada a Dios. No, pero él se lo merece. Tal vez sí, tal vez se lo merece, pero eso es lo que Dios te manda a hacer.
difamar, tomar los pañitos sucios del otro y sacarlo al aire para que todo el mundo lo vea. Eso es lo que Dios nos manda a hacer. Es decir, a destruirnos unos a otros. No, no es eso, hermanos. Dios nos manda a amonestarnos, a reprendernos, pero a chismear y a murmurar, no. Por eso es que Pablo llama a la mujer a que retenga su lengua, a que gobierne su corazón para no andar haciendo este daño. Porque yo me imagino que a nadie le gustaría que su nombre, que su vida, que su persona esté brincando la vida de muchas personas. Y un ejemplo en la actualidad. En la actualidad pasó una situación ahí en los Óscares en los Estados Unidos. Will Smith le dio un bofetón a un hombre que estaba burlándose de su esposa, la cual estaba pasando por un tratamiento, un problema real en su cuerpo. Y tuvo que cortarse todo el cabello por la enfermedad que tiene. Y el chistoso, el burlador que estaba allí, de presentador, que no pudieron haber buscado una peor persona, un burlador que se burle de la necesidad del problema del otro, hizo un chiste. Entonces Will Smith, este actor, fue y le dio un pecozón a ese hombre. Nosotros no creemos que esté correcto que Will Smith le haya dado un golpe a este hombre, porque hay cosas que él pudo haber hecho mejor y no rebajarse a la condición de ese chismoso y ese burlador. Pero la realidad es que en el día de hoy hay mucha gente utilizando este hecho, esta situación, como una burla para hacer chistes, para hablar mal de Will Smith, para hablar mal del otro, para murmurar, chismear. Y yo voy a decir una cosa a los hermanos que me escuchen, amigos que me escuchen. Eso es estar haciendo meme de otros. El meme es como una burla, un relajo con la cara del otro, con el rostro del otro y de esa persona comúnmente. Eso es murmuración digital, chisme digital, y eso es pecado. El tomar a una persona y jugar con ella, jugar con su nombre, destruirla con sus relajos y con sus burlas. Hermano, eso es pecaminoso, eso es pecado. Y muchos llamados creyentes no solamente publican cosas así, sino que también las transmiten, se las mandan a otras personas, las comparten. Y eso es pecado. Entonces, tenemos que aprender lo que aquí nos enseña la palabra de Dios. Tenemos que hablar bien del otro, defender el nombre de nuestro hermano, defender el nombre del esposo, defender a nuestros hijos y no chismear, no murmurar. A veces sucede en la familia que a veces el hombre, el esposo, el esposo no se lleva bien con su suegra y la suegra habla mal de ese hombre, chismea con su hija, con sus hijas, habla mal de su nuero, del esposo de su hija, lo desprecia, lo tiene en poco. Hermano, eso es pecado. Y muchas mujeres viejas pecan contra el Señor haciendo eso. Eso está mal. Que usted hable mal del esposo de su hija, que lo destruya, lo murmure. Hay madres que han destruido, han separado a su hija de su esposo. ¿En base a qué? A sus chismes, murmuraciones, quejas, amargura. Y eso es pecado. Eso es pecado. Si hay cosas que el hombre debe de cambiar, usted puede procurar decírselo con respeto, con amor, con prudencia, como a usted le gustaría que hablaran de usted, como a usted le gustaría que trataran con usted.
Pero hay mujeres que destruyen a sus yernos delante de sus hijas. Y después los problemas comienzan a surgir en el matrimonio. Porque ahora esa mujer casada con ese hombre que tiene sus debilidades, sus pecados, que ahora tiene la suegra en contra y que no para de hablar esa suegra, de chismear, de murmurar. Ahora ese hombre tiene a dos enemigas, la mujer en la casa, con su truño, con su molestia, porque su mamá está molesta, y la suegra allá la suegra, en su casa. Eso está mal, eso es pecado. La mujer creyente no puede dejar que ni su mamá hable mal de su esposo. Su mamá tiene que respetar a ese hombre. A menos que este hombre esté matando a esa muchacha. A menos que este hombre esté matándola de hambre. Espérate. No es murmuración tampoco. Usted tiene que sentarse con ese hombre. Y sentarse con su esposo. Y ambos hablar con ellos, que pueden ayudarle, en qué podemos servirles, qué está sucediendo. Porque hay extremos, ¿verdad? Hay extremos en que hay hombres que maltratan, matan a la mujer. Y bueno, hay que meter la mano ahí porque no podemos dejar que mate a esa muchacha. Ese hombre, ese abusador, si es un abusador. Pero hay hombres que no son abusadores y que están tratando de llevar su matrimonio lo mejor posible. Y otras mujeres, la suegra o las hermanas, chismean, murmuran. Entonces, tenemos que ver lo que enseña la palabra de Dios y aplicarla. Si no lo aplicamos, las ancianas estarán destruyendo los matrimonios de las más jóvenes con los malos consejos y también con los malos ejemplos que ellas dan. Por lo tanto, es importante que nosotros veamos la enseñanza de esta porción de la palabra y la apliquemos. Usted debe de ser una mujer que hable bien, que rehúsa chismear, rehúsa calumniar acerca de otros. Debe ser una mujer que hable lo que es necesario, que es prudente al hablar, que controla su lengua para no chismear, frena sus labios, no dice todo lo que le dicen y piensa antes de hablar a otra persona. Estas son cosas importantes. Si usted quiere ser una mujer piadosa, una mujer temerosa de Dios, usted debe también llevar su pensamiento cautivo a la cruz de Cristo. Que Cristo sea glorificado en lo que usted piensa, en lo que usted enseña, en lo que usted actúa. Como en el Salmo 19:14, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mí, redentor mío. Recuerda siempre que tú estás hablando delante de Dios. Siempre recuerda que tú estás hablando delante de Dios. No lo olvides. Y que darás cuenta de tus palabras. Darás cuenta de las cosas que tú estás diciendo. Vas a dar cuenta. Así que nosotros necesitamos recordar estos principios. Enseña a tus hijas que el tener un corazón amable, gentil, bondadoso, es de alta estima delante de Dios y delante de los hombres. Es de alta estima. Yo he visto casos en que mujeres lloran cuando alguien pega contra ellas. Les salen las lágrimas, van de su esposo, le hacen todo un drama, no es su mamá, no es sus amigas más cercanas, cuentan el chisme. Y usted le pregunta, ¿y cuándo sucedió eso? Hace como 10 años. Es decir, hace 10 años, 5 años de una situación. Y estas mujeres lo cuentan como si fue ayer, como si fue hoy que pasó. Para que usted vea el problema del corazón. No se atrevió a amonestar, no se atrevió a acercarse con su esposo, no se atrevió a tratar el asunto, pero lo cuenta, mire, como si hubiera sido, como si pasara hoy el problema. Cuentan, hablan tan mal de su esposo, o de algún hermano en la fe, o de sus hijos, o de su suegro, o de sus familiares, hablan tan mal
y de problemas que pasaron hace 10 años, 20 años, ellas hablan como si fuera hoy, como si hubiera pasado ahorita mismo. Mira el problema del corazón de una mujer que no sabe perdonar, una mujer que tiene rencor y odio en el corazón, una mujer que ella se siente ser la flor, que no le pueden tocar ni un pétalo, pero no la toque, pero tenga cuidado si cae en la boca de esa mujer, porque es veneno lo que sale. Hay hombres y hay mujeres así, pero es terrible caer en boca de mujeres así, porque mire, lo ponen en las 4 esquinas del país o de su familia. Y es triste ver cómo hay matrimonios que se destruyen porque las mujeres tuvieron conflicto con sus esposos y en vez de buscar ayuda, en vez de orar, en vez de callarse, lo publicaron por todos lados. Lo publicaron en su familia, lo publicaron en la iglesia, lo publicaron donde iba. Ahí estaba esa mujer con la lagrimita de cocodrilo y hablando de marido, hablando. Vaya a ver. Mas nunca se recuperó ese matrimonio porque ese hombre estaba en las 4 esquinas de la iglesia, en las 4 esquinas de la familia. Es un hombre un abusador y todo el mundo hablaba mal de ese hombre. ¿Y el matrimonio qué sucedió? Se desbarató porque la mujer no controló su lengua. Eso yo lo he visto ya muchas veces, mucho, en la iglesia, mucho lo he visto. Y eso da pena y vergüenza, que mujeres maduras, mujeres con edad, con tantos años en la iglesia, actúen como muchachitas, ignorantes de todo lo que enseña la palabra. Pero también he visto mujeres que han sufrido y han padecido y han tenido dominio propio en su lengua. Y su matrimonio ha permanecido y han vencido las dificultades, pero han sido sabias en su hablar. Y ahí está su marido al lado de ella. Hay otras que no han logrado tener a su marido al lado, no han logrado completar, tener como ese ambiente de paz en su matrimonio, pero ahí están juntos, luchando, perseverando. No, mi amiga, usted no tiene que estar diciendo, hablando de su esposo por ahí. No tiene que estar hablando de él. Si usted quiere un consejo, hable con su pastor exclusivamente y que no salga de ahí. Usted no tiene que estar contándole a su mamá, a sus hermanas, todo lo que le pasa con su esposo. Eso se queda en el hogar. A menos que le estén matando. A menos que esté muriéndose de hambre, porque eso es otra cosa. A menos que usted esté siendo golpeada y maltratada. Ahí no, ahí hay que buscar ayuda. Entonces quiero concluir porque ya el director me cortó los ojos y me está haciendo muchas señas. Pero quiero exhortarle a que usted medite en estas cosas, porque usted puede edificar o destruir su matrimonio. Y peor, enseñar a sus hijas a destruir su matrimonio. Con su boca, con sus malas actitudes, con su murmuración. Que Dios les bendiga y que Dios les ayude a poder glorificar a Dios a través de una vida que exalte su nombre. Controle su lengua. No es una mujer calumniadora. No es una mujer irreverente. No, sea reverente, sea amable. Cultive el perdón del pecado. Perdone, amoneste. No acepte el chisme en su casa. No acepte la murmuración. A la amiga que venga a murmurar, a chismear de otra persona, no lo acepte. Pare la conversación. Hable bien del que mal se está hablando. Defiéndalo en lo que sea verdadero y justo. Hable menos. Y eso va a evitar que usted peque más. Que Dios le conceda ser llena del Espíritu y vivir en el Espíritu. Que pasen buenas tardes. Gracias por estar con nosotros a través de su emisora Radio Fraternidad y su programa La Piedad Familiar. Con ustedes ha estado el pastor Dante Paz, pidiendo al Señor que su bendición sea sobre cada uno de nosotros. Gracias y que pasen muy buenas tardes. Continúe
con la programación de Radio Fraternidad.